¿Quieres decir que no vas a ayudar a tu nuera? Entonces elige, o le das ahora todo el dinero que mi esposa necesita o te vas de esta casa. Las palabras de Gilberto cayeron sobre mí como piedras frías. Mi propio hijo, parado en la sala donde lo crié, donde curé sus fiebres y sequé sus lágrimas, me daba un ultimátum como si fuera una extraña. Miré sus ojos. Ya no eran los ojos del niño que corría hacia mí cuando tenía pesadillas. Eran duros, calculadores. A su lado, Camila mantenía la cabeza baja, fingiendo dolor, pero sus dedos tamborileaban impacientes sobre su bolso de marca. Ese bolso que costaba más que mi pensión de 3 meses. Mamá, Camila necesita ese tratamiento ahora. Los médicos dijeron que no podemos esperar más. Su voz sonaba ensayada, como si hubiera practicado estas palabras frente al espejo. Como cuando era niño y mentía sobre las calificaciones del colegio. Me senté despacio en mi silla favorita, esa que había salvado cuando vendimos la casa grande después de que murió su padre. La misma silla donde lo había amamantado, donde le había leído cuentos, donde había pasado las noches en vela cuando tuvo neumonía a los 6 años. Mis manos temblaron ligeramente mientras alisaba mi falda. 70 años de vida y nunca imaginé que llegaría este momento. El aire en la habitación se sentía espeso, cargado de mentiras no dichas. El olor del perfume caro de Camila contrastaba con el aroma humilde de mi casa, donde cada objeto tenía una historia, una memoria, un sacrificio detrás. ¿Cuánto dinero?, pregunté, aunque ya sabía que la respuesta sería todo lo que tenía. $50,000. Mamá, todo lo que tienes en el banco, más lo que puedas conseguir vendiendo esta casa. Gilberto se acercó, su sombra cubriéndome. Sus zapatos brillantes pisaban el mismo suelo donde había gateado de bebé. Es por su vida, ¿entiendes? Por la vida de mi esposa. $50,000. La suma exacta que tenía ahorrada después de vender la casa donde vivimos 30 años. El dinero que había guardado centavo a centavo, trabajando hasta los 65 años limpiando oficinas después de que cerraran la fábrica. El dinero para mi funeral, para no ser una carga cuando llegara mi hora. La casa se llenó de un silencio pesado. Podía escuchar el tic-tac del reloj de la cocina, el mismo que había marcado las horas durante tantos años de soledad. Desde que los nietos dejaron de visitarme, desde que las llamadas se volvieron cada vez más escasas, este silencio se había convertido en mi compañía más fiel. Antes, esta casa había estado llena de risas, de voces, de vida. Ahora solo quedaba el eco de lo que fue. Camila finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban secos, sin rastro de las lágrimas que debería tener una mujer al borde de la muerte. Su maquillaje estaba perfecto, sus uñas recién hechas brillaban bajo la luz amarillenta de mi lámpara vieja. Ivana, yo no quiero ser una carga. Pero Gilberto dice que tú tienes el dinero guardado y que no lo usas para nada importante. No lo uso para nada importante, repetí sus palabras lentamente. Cada mes pagaba mis medicamentos para la presión, para el corazón que se cansaba más cada día. Cada dólar había sido ahorrado con sacrificio, guardado para no ser una carga para nadie en mis últimos días. ¿Importante para quién?, me pregunté en silencio. Gilberto se movió inquieto, ajustándose el reloj dorado que llevaba en la muñeca. Ese reloj que le había regalado cuando consiguió su primer trabajo, comprándolo con el dinero que había ahorrado vendiendo empanadas en la esquina. Mamá, no te pongas dramática. Es solo dinero. Tú ya viviste tu vida, ahora es el turno de nosotros. Camila es joven, tiene derecho a vivir. Sus palabras me atravesaron como cuchillos oxidados. ¿Yo ya había vivido mi vida? ¿Acaso a los 70 años una mujer se convertía en un fantasma que solo servía para entregar lo poco que le quedaba? ¿Acaso mis días ya no tenían valor, mis sueños no cumplidos ya no importaban? Recordé las noches en vela cuando él tenía fiebre, como le ponía paños fríos en la frente y le cantaba canciones de cuna hasta que se calmara. Recordé cómo vendí mis aretes de oro, los únicos que tenía, para pagarle la universidad privada que él quería. Recordé cómo trabajé doble turno en la fábrica, llegando a casa con las manos agrietadas y la espalda quebrada, para que nunca le faltara nada. Recordé cómo su padre y yo nos saltábamos comidas para que él pudiera tener zapatos nuevos, útiles escolares, excursiones con sus compañeros. Cómo vendimos nuestro auto para pagarle el curso de inglés que decía que era indispensable para su futuro. Dame tiempo para pensarlo, murmuré, mi voz sonando más frágil de lo que quería.
No hay tiempo. Gilberto golpeó la mesa con el puño, haciendo temblar la pequeña fotografía donde estábamos los tres cuando él se graduó. Yo sonreía orgullosa, abrazándolo, sin saber que ese momento de felicidad se convertiría en el recuerdo de cuando todavía era su madre y no su banco personal. Los médicos dijeron que cada día cuenta. Vas a tener la muerte de Camila en tu conciencia por ser egoísta con tu dinero. Egoísta. La palabra resonó en mis oídos como una bofetada. Yo, que había dado cada respiro por él, ahora era egoísta por dudar en entregar hasta el último centavo de mi existencia. Camila puso su mano sobre el brazo de mi hijo, fingiendo calmarlo. Sus uñas perfectas contrastaban con mis manos arrugadas, marcadas por años de trabajo. Mi amor, déjala pensar. Aunque yo preferiría morir antes que causar problemas en la familia. Qué actuación tan perfecta. Qué mentira tan bien construida. Si realmente estuviera muriendo, ¿estaría tan compuesta? ¿Tan perfectamente arreglada para venir a pedirme que le entregara mi vida entera? Los miré a ambos, parados en mi sala como dos extraños elegantes que habían venido a saquear los restos de mi existencia. Mi corazón latía con fuerza, pero no de miedo. Era algo diferente. Una sensación que no había sentido en años, desde que me convertí en la madre sumisa que siempre decía que sí. Era ira. Una ira fría y silenciosa que empezaba a despertar en mis huesos cansados, en mi alma resignada. Está bien, dije finalmente, mi voz más firme de lo que había sonado en meses. Mañana vamos al banco. Gilberto sonrió con triunfo, ese mismo gesto que hacía cuando era niño y conseguía lo que quería manipulándome. Camila suspiró con alivio teatral, relajando los hombros como una actriz que termina su escena. Pero ninguno de los dos notó el brillo diferente en mis ojos. Ninguno vio que mis manos habían dejado de temblar. No se dieron cuenta de que yo había tomado una decisión muy diferente a la que ellos esperaban. Esa noche, sola en mi cama, con la luna filtrándose por las cortinas desgastadas que había cosido con mis propias manos hace 20 años, supe que había llegado el momento. El momento de dejar de ser la víctima de mi propia bondad, de mi amor mal correspondido. En la oscuridad de mi cuarto, sonreí por primera vez en meses. Esa madrugada no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo agrietado, recordando todo lo que había construido y perdido en esta vida. Las palabras de Gilberto seguían resonando en mi cabeza. Tú ya viviste tu vida. Como si los 70 años fueran una sentencia de muerte emocional, como si ya no tuviera derecho a soñar, a vivir, a existir más allá de ser útil para otros. Me levanté cuando el primer rayo de sol se filtró por la ventana. Mis pies descalzos tocaron el suelo frío, el mismo suelo donde Gilberto había dado sus primeros pasos. Tenía 11 meses cuando caminó por primera vez, directo hacia mis brazos extendidos. «Mami, mami», había gritado con esa sonrisa desdentada que me derretía el corazón. Ahora ese mismo niño me exigía entregar todo lo que tenía como si fuera lo más natural del mundo. Fui a la cocina y preparé café en la vieja cafetera que Roberto me había regalado en nuestro 5º aniversario. Roberto, mi esposo, el único hombre que me había amado sin condiciones. Murió hace 8 años de un infarto fulminante, dejándome sola con recuerdos y una casa llena de fantasmas. Mientras el café se colaba, mis ojos se posaron en la fotografía que tenía sobre la mesa. Los tres juntos el día que Gilberto se graduó de la universidad. Yo llevaba mi único vestido bueno, ese color verde que tanto me gustaba y que había comprado en rebajas después de ahorrar durante meses. Roberto tenía puesto su traje, el mismo que usaba para ir a la iglesia los domingos y que había mandado a lavar especialmente para la ocasión. Gilberto estaba en el medio, con su toga y birrete, sonriendo orgulloso. Habíamos pagado esa universidad, trabajando los dos en turnos extras. Yo limpiando oficinas por las noches después de mi trabajo en la fábrica. Roberto cargando bultos en el mercado los fines de semana, aunque le doliera la espalda. Mami, papi, algún día les voy a devolver todo lo que han hecho por mí, había dicho ese día, abrazándonos fuerte. Van a vivir como reyes cuando yo empiece a trabajar. Las promesas se las llevó el viento, como hojas secas en otoño. Tomé un sorbo de café amargo y seguí recordando. Cuando Gilberto se casó con Camila, yo había vendido mis últimas joyas para ayudarles con la boda. Los aretes de perlas que mi madre me había dejado, la pulsera de oro que Roberto me regaló cuando nació Gilberto, el anillo que había heredado de mi abuela. Es solo por esta vez, mamá.
Después ya no necesitaremos más ayuda, me había prometido mientras recibía los $3,000 que saqué de la venta. Pero las peticiones nunca pararon. Dinero para el depósito del apartamento, dinero para los muebles, dinero para el auto nuevo, dinero para las vacaciones que necesitaban para fortalecer su matrimonio. Y yo siempre decía que sí, porque era mi hijo. Porque una madre que ama no pone condiciones, no lleva cuentas, no dice no cuando sus hijos la necesitan. O eso me había dicho toda la vida. Caminé hasta el armario de mi habitación y saqué una caja de zapatos vieja que guardaba en el fondo. Adentro tenía las cartas que Roberto me escribía cuando éramos novios, algunas fotografías amarillentas y los recibos de todos los pagos que había hecho por Gilberto a lo largo de los años. Los conté mentalmente: la universidad, $42,000. Los préstamos que pagué cuando él no conseguía trabajo, $8,000. El depósito de su primer apartamento, $5,000. La boda, $3,000. Los muebles, $2,500. El auto, $7,000. Más de $67,000 a lo largo de 25 años. Dinero que había salido de mis ahorros, de la venta de mis cosas, del sudor de mi frente y las lágrimas que nadie vio. Y ahora me pedía otros 50,000 como si fuera calderilla. Recordé el día que murió Roberto. Gilberto llegó al hospital 3 horas después de que yo lo llamé llorando para decirle que su padre había tenido el infarto. 3 horas porque estaba en una reunión de trabajo muy importante y no podía dejarla. Cuando finalmente apareció, Roberto ya estaba frío. Mi esposo había muerto esperando ver a su hijo una última vez, y Gilberto había elegido su carrera por encima de ese último adiós. Lo siento, mamá. El tráfico estaba terrible, me había dicho mientras yo lloraba sobre el pecho inmóvil del hombre que había sido mi compañero de vida durante 32 años. Después del funeral, Gilberto y Camila habían desaparecido durante semanas. Ni una llamada para preguntar cómo estaba, si necesitaba algo, si podían acompañarme en esas primeras noches de soledad absoluta donde el silencio de la casa me volvía loca. Aparecieron 2 meses después, elegantes y sonrientes, para decirme que habían decidido que lo mejor era que vendiera la casa grande y me mudara a algo más pequeño. Es por tu propio bien, mamá. Una casa tan grande para ti sola no tiene sentido. No les dije que cada rincón de esa casa tenía recuerdos de Roberto, que había pensado envejecer allí, muriendo en la misma cama donde había sido feliz durante décadas. No les dije que me dolía el alma solo de pensar en dejar atrás el jardín donde Roberto plantaba tomates cada primavera, o la cocina donde habíamos desayunado juntos durante más de 3 décadas. Vendí la casa porque ellos insistieron. Vendí mis recuerdos, mi historia, mi hogar. Y con ese dinero compré esta casita pequeña donde ahora vivía sola, contando los días y esperando visitas que cada vez llegaban menos. Las visitas se habían vuelto estratégicas. Gilberto y Camila aparecían cuando necesitaban algo, dinero para algún proyecto, que cuidara a los nietos cuando tenían planes, que cocinara para alguna celebración porque nadie cocina como la abuela. Pero cuando yo los necesitaba, cuando me enfermé de neumonía el año pasado y estuve 3 días sin poder levantarme de la cama, nadie vino. Tuve que llamar a doña Rosana, mi vecina, para que me llevara al hospital. Cuando les conté después, Gilberto me regañó. ¿Por qué no nos llamaste? Pero yo sí los había llamado. 3 veces. El teléfono había sonado y sonado hasta que saltó el buzón de voz. Terminé mi café y miré por la ventana. El sol ya estaba alto, iluminando el pequeño jardín donde había plantado rosas el año pasado. Roberto siempre decía que las rosas eran como el amor verdadero, necesitaban cuidado, paciencia y tiempo para florecer. Las rosas habían florecido hermosas este año. Yo había florecido sola, sin ayuda de nadie. Me vestí despacio, eligiendo mi ropa con más cuidado del habitual. Me puse el vestido azul que me hacía ver más joven, me peiné con esmero y hasta me puse un poco de lápiz labial que guardaba para las ocasiones especiales. Si iba a ir al banco como había prometido, iría como la mujer digna que siempre había sido, no como la víctima que ellos esperaban ver. Antes de salir, volví a mirar la fotografía de nuestra graduación. Roberto me sonreía desde el marco, con esos ojos llenos de amor que nunca me juzgaron, que nunca me pidieron más de lo que yo podía dar. Ayúdame, mi amor, le susurré al retrato. Ayúdame a ser fuerte como tú me enseñaste. Sentí como si una brisa cálida me acariciara la mejilla, aunque todas las ventanas estaban cerradas. Era hora de ir al banco, pero no para hacer lo que Gilberto esperaba.
Era hora de tomar las riendas de mi propia vida. A las 10 de la mañana sonó el timbre. Gilberto y Camila llegaron puntuales, como si fueran a una cita de negocios. Ella llevaba un vestido negro elegante y zapatos de tacón que hacían ruido contra el suelo de mi casa. Él vestía un traje gris que costaba más que mi pensión de 6 meses. «Buenos días, mamá», me dijo Gilberto con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Me dio un beso rápido en la mejilla, de esos besos automáticos que no significan nada. «¿Estás lista para ir al banco?». Camila se quedó en la entrada, mirando mi sala con una expresión que no pude descifrar. Sus ojos recorrían mis muebles viejos, mis cortinas desgastadas, la alfombra que había tejido con mis propias manos hacía 15 años. Parecía estar calculando algo. «Sí, estoy lista», respondí, tomando mi bolso y las llaves. «Pero antes quiero que me expliquen exactamente qué tipo de tratamiento necesita Camila». La pregunta cayó como una piedra en agua quieta. Gilberto y Camila intercambiaron una mirada rápida, casi imperceptible, pero yo la vi. Después de tantos años criando a un hijo, una madre aprende a leer las mentiras en los ojos. Es un tratamiento muy complejo, mamá», tartamudeó Gilberto. «Los doctores dijeron que es experimental, por eso cuesta tanto». «¿Qué tipo de enfermedad tienes, mijita?», le pregunté directamente a Camila, mirándola a los ojos. Ella bajó la vista rápidamente. Es algo en el corazón, Ivana. Los médicos dicen que necesito una cirugía urgente en Estados Unidos. Aquí no pueden hacerla». «¿Una cirugía del corazón?», repetí lentamente. «¿Y por qué no me habían contado antes? Hace apenas una semana vinieron a almorzar y tú te veías perfectamente bien». Camila se llevó la mano al pecho dramáticamente. «El dolor viene y va, suegra. A veces me siento bien y otras veces siento que me voy a desmayar». Era extraño. Su voz sonaba ensayada, como si hubiera practicado esas palabras. Y sus gestos eran demasiado teatrales, demasiado perfectos para alguien que supuestamente estaba muriendo. «Mamá, no la haga sufrir con tantas preguntas», intervino Gilberto con impaciencia. «Lo importante es que la ayudemos ahora que podemos. Después será demasiado tarde». Nos subimos al auto de ellos, un BMW último modelo que brillaba bajo el sol. Recordé cuando Gilberto me pidió dinero prestado para el enganche de ese auto, prometiendo que me lo devolvería en 6 meses. Eso había sido hace 2 años. El préstamo seguía sin pagarse. Durante el camino al banco, Camila siguió con su actuación. Se quejaba de dolores en el pecho, suspiraba dramáticamente y de vez en cuando se llevaba la mano a la frente como si fuera a desmayarse. Pero yo notaba cómo revisaba su teléfono constantemente, cómo se retocaba el maquillaje en el espejo retrovisor, cómo sus ojos brillaban no de dolor sino de ansiedad. «¿En qué hospital te van a operar?», le pregunté de repente. «¿Qué?». Camila pareció sorprendida por la pregunta. «¿En qué hospital de Estados Unidos te van a hacer la cirugía? Me gustaría saber para poder rezar por ti». Otra mirada rápida entre esposo y esposa. Es en Miami», dijo finalmente. «En un hospital muy prestigioso. El doctor se llama Smith». «Dr. Smith. Qué nombre tan genérico para un cirujano de corazón prestigioso». «¿Y cuándo te vas?», insistí. «La próxima semana», respondió Gilberto desde el asiento del conductor. «Por eso es tan urgente, mamá. Los pasajes están caros y necesitamos pagar el hospital por adelantado». Llegamos al banco y nos bajamos. Mientras caminábamos hacia la entrada, Camila tropezó ligeramente con sus tacones altos. Por instinto, extendí la mano para ayudarla, pero ella se recuperó demasiado rápido, demasiado ágilmente para alguien con problemas del corazón. «Gracias, suegra», me dijo con una sonrisa dulce. «Estos zapatos son incómodos, pero quería verme presentable para acompañarte». ¿Presentable? ¿O quería lucir bien para la ocasión en que me despojarían de todos mis ahorros? Dentro del banco, nos dirigimos al escritorio de la ejecutiva de cuentas. Era una mujer joven, profesional, que me conocía desde hacía años porque siempre venía a hacer mis depósitos personalmente. «Buenos días, señora Chávez», me saludó con una sonrisa genuina. «¿En qué puedo ayudarla hoy?». «Buenos días, Silvia», respondí leyendo su placa de identificación. «Quiero hacer una consulta sobre mis ahorros». Gilberto se acercó más a mi silla.
Mamá necesita retirar todo su dinero para una emergencia médica familiar, dijo con voz autoritaria, como si él fuera el dueño de mi cuenta. Silvia me miró directamente a mí, ignorando a Gilberto. Señora Chávez, para cualquier transacción necesito que usted me lo confirme personalmente. ¿Desea retirar alguna cantidad específica? Quiero saber exactamente cuánto dinero tengo en total, respondí. En todas mis cuentas. Los dedos de Silvia volaron sobre el teclado. Tiene $52,347 en su cuenta de ahorros principal y $8,200 en la cuenta corriente. En total, $60,547. Escuché cómo Gilberto respiraba profundamente. Sus ojos brillaron con avaricia. Era más dinero del que él esperaba. Perfecto, murmuró Camila en voz baja, pero lo suficientemente alta para que yo la escuchara. ¿Desea hacer alguna transacción hoy?, preguntó Silvia. Miré a mi hijo y a mi nuera. Los dos me observaban con expectativa, como buitres esperando el momento de lanzarse sobre su presa. Camila había dejado de actuar, que le dolía el pecho. Gilberto tamborileaba impaciente con los dedos sobre el escritorio. Sí, dije finalmente. Quiero hacer una transferencia. Los ojos de ambos brillaron de triunfo. Quiero transferir $1,000 a una cuenta nueva que voy a abrir hoy mismo. Una cuenta que solo yo pueda manejar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Gilberto se enderezó en su silla como si lo hubieran abofeteado. Camila abrió la boca, pero no salió ningún sonido. ¿Qué?, preguntó mi hijo con voz temblorosa. $1,000 para los gastos médicos iniciales, repetí con calma. Es una cantidad razonable para empezar. Si realmente necesitan más después de que vea los resultados médicos y las facturas del hospital, podremos hablar. Pero mamá, Gilberto se inclinó hacia mí, su voz subiendo de tono. Dijiste que nos darías todo el dinero. $50,000. Eso fue lo que acordamos. Yo no acordé nada, respondí firmemente. Tú me diste un ultimátum ayer, pero nunca acepté entregar toda mi vida entera. Camila finalmente encontró su voz. Ivana, no entiendes. Me voy a morir si no tengo esa cirugía. Su voz sonó diferente ahora. No había dolor ni desesperación. Había ira. Ira porque su plan perfecto se estaba desmoronando. Si realmente te estuvieras muriendo, dije lentamente, no estarías aquí discutiendo por dinero. Estarías en un hospital. Los dos se quedaron mudos. En sus ojos vi algo que me heló la sangre. Odio puro. El odio de los estafadores que han sido descubiertos en su mentira. Señora Chávez, intervino Silvia diplomáticamente, ¿desea proceder con la transferencia de $1,000? Sí, respondí sin apartar la vista de mi hijo. Y quiero que esa nueva cuenta tenga protección especial. Solo yo puedo acceder a ella. Mientras Silvia preparaba los documentos, sentí cómo cambiaba el aire en la habitación. La máscara de amor filial se había caído. La farsa había terminado. Ahora venía la parte más difícil, enfrentar la verdad de quiénes eran realmente las personas que alguna vez creí que me amaban. La firma de los documentos en el banco se sintió como una declaración de guerra silenciosa. Cada trazo de mi pluma sobre el papel era un paso hacia un territorio desconocido, un lugar donde ya no era la madre sumisa que siempre cedía ante los caprichos de su hijo. Gilberto y Camila permanecieron sentados en un silencio tenso mientras Silvia procesaba la apertura de mi nueva cuenta. Sus rostros habían cambiado completamente. Ya no había sonrisas falsas ni gestos cariñosos. En sus ojos solo quedaba una frialdad que me hizo entender cuán ciega había estado todos estos años. Listo, señora Chávez, dijo Silvia entregándome los documentos. Su nueva cuenta está activa y protegida. Solo usted tiene acceso a ella. Gracias, mijita, respondí guardando cuidadosamente los papeles en mi bolso. ¿Podrías darme también un estado de cuenta completo de todas mis transacciones del último año? Por supuesto. Silvia tecleó rápidamente. ¿Lo quiere impreso? Sí, por favor. Mientras esperábamos que la impresora trabajara, sentí la mirada furiosa de Gilberto clavada en mi nuca. Camila se retorcía las manos, nerviosa, y su actuación de mujer moribunda había desaparecido por completo. Ahora se veía exactamente como lo que era, una mujer joven, sana y furiosa porque su plan había fallado. Aquí tiene, me entregó Silvia el reporte de varias páginas.
¿Necesita algo más? No, querida. Has sido muy amable. Salimos del banco en silencio. El aire de la calle se sentía más fresco que el ambiente cargado que habíamos dejado atrás. Gilberto caminaba adelante con pasos largos y agresivos, como cuando era adolescente y no conseguía lo que quería. Camila lo seguía con sus tacones repiqueteando contra el pavimento como pequeños martillos de ira. Una vez en el auto, la explosión era inevitable. ¿Qué diablos fue eso, mamá?, gritó Gilberto golpeando el volante. $1000. Te estás burlando de nosotros. No me grites, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Y no uses ese lenguaje conmigo. Mi esposa se está muriendo y tú nos das $1000 miserables como si fuéramos mendigos. Tu esposa, dije mirando directamente a Camila por el espejo retrovisor, se ve muy saludable para alguien que está al borde de la muerte. Camila se enderezó en el asiento trasero. ¿Qué insinúas, Ivana? No insinúo nada, mijita. Estoy diciendo claramente que no creo ni una palabra de su historia. El silencio que siguió fue tan pesado que casi se podía tocar. Gilberto encendió el motor con movimientos bruscos y salió del estacionamiento del banco derrapando las llantas. No puedo creer que seas tan egoísta, murmuró Camila desde atrás, pero su voz había perdido toda la dulzura fingida. Después de todo lo que Gilberto ha hecho por ti. Todo lo que ha hecho por mí. Me volteé para mirarla. ¿Cómo qué exactamente? ¿Cómo visitarte? ¿Cómo preocuparse por ti? ¿Cómo venir a verme solo cuando necesitan dinero? ¿Cómo olvidarse de mi cumpleaños 3 años seguidos? ¿Cómo no aparecer cuando estuve enferma? Eso no es cierto, gritó Gilberto. No. Saqué mi teléfono del bolso. Tengo aquí todos los registros de llamadas. ¿Quieres que revisemos cuántas veces me has llamado sin pedirme algo? Gilberto apretó los dientes y aceleró más. El auto voló por las calles mientras yo observaba cómo se desmoronaba la fachada de hijo amoroso que había mantenido durante años. Llegamos a mi casa y antes de que pudiera bajarme, Gilberto puso el seguro a las puertas. No te vas a bajar hasta que hablemos esto como adultos, dijo con voz amenazante. Abre esa puerta ahora mismo, le ordené con una firmeza que no sabía que tenía. Ivana, intervino Camila con una voz que intentaba ser conciliadora pero que sonaba calculadora. Tal vez no me expliqué bien sobre mi enfermedad. Los síntomas son confusos. Por eso parece que estoy bien cuando en realidad. Camila, la interrumpí. Deja de mentir. No tienes ninguna enfermedad del corazón. Sus ojos se agrandaron. ¿Cómo puedes decir eso? Porque una persona con problemas cardíacos no puede caminar en tacones altos, no puede usar vestidos ajustados que oprimen el pecho, y definitivamente no puede gritar como lo acabas de hacer sin quedarse sin aire. El silencio volvió a caer sobre nosotros como una losa de cemento. Además, continué, sacando mi teléfono. Mientras ustedes terminaban sus papeleos en el banco, yo aproveché para llamar a mi amiga Rosa, que trabaja en el Hospital Central. No hay ningún registro de que haya sido atendida por problemas del corazón en los últimos 2 años. La mentira se desplomó como un castillo de naipes. Camila palideció y Gilberto golpeó el volante otra vez, esta vez con menos fuerza. Está bien, dijo finalmente mi hijo, su voz cargada de resentimiento. Tal vez exageramos un poco sobre la enfermedad. Pero necesitamos ese dinero, mamá. Tenemos deudas, el negocio no va bien, y decidieron que era más fácil robarle a una vieja que trabajar para salir adelante. No es robar, gritó Camila. Eres su madre. Es tu obligación ayudarnos. Mi obligación, repetí lentamente, era criarlo, educarlo y darle amor. Todo eso ya lo hice. Mi obligación no es mantenerlos de por vida. Mamá, la voz de Gilberto se suavizó, intentando recuperar el control. Eres la única familia que tengo. Si no nos ayudas, vamos a perder todo. El departamento, el auto, todo. ¿Y qué hay de mis últimos años? ¿Y mis gastos médicos cuando sea más vieja? ¿Y mi dignidad? Tu dignidad no se come, explotó Camila. Tú ya viviste. Ya fuiste joven, ya te casaste, ya tuviste hijos. Ahora es nuestro turno. Sus palabras me golpearon como balas, pero extrañamente, en lugar de lastimarme,
me dieron una claridad cristalina. Era exactamente lo que había sospechado. Para ellos, yo ya no era una persona con derechos y sueños propios. Era solo una fuente de dinero que había outlivet su propósito. Abre la puerta, repetí con voz glacial. No hasta que. Abre la puerta ahora. Mi grito los sorprendió a ambos. Gilberto, por instinto, quitó el seguro. Salí del auto y me dirigí hacia mi casa sin mirar atrás. Esto no va a quedar así, mamá, me gritó desde la ventanilla. Tienes una semana para reconsiderar. Si no nos das ese dinero, te vas a arrepentir. Me detuve en la entrada de mi casa y me volteé lentamente. ¿Me estás amenazando, Gilberto? Sus ojos se encontraron con los míos a través del parabrisas. Por un momento, vi un destello del niño que había sido, pero se desvaneció tan rápido como había aparecido. Solo te estoy diciendo la verdad, respondió, pero su voz sonaba hueca. Sin nosotros, no tienes a nadie más. El auto se alejó con un rugido del motor, dejándome sola en la entrada de mi casa. Pero por primera vez en años, esa soledad no se sintió como abandono. Se sintió como libertad. Entré a mi casa y cerré la puerta con llave. Después puse la cadena de seguridad, algo que nunca había hecho durante el día. Me dirigí a la cocina y preparé té, mis manos temblando ligeramente por la adrenalina. Mientras esperaba que hirviera el agua, saqué el estado de cuenta que había pedido en el banco. Página tras página mostraba la historia de mi generosidad mal correspondida. Transferencias constantes a la cuenta de Gilberto. Retiros para emergencias que nunca se pagaban de vuelta. En el último año había dado casi $8,000. Dinero que había salido de mi pensión, de mis ahorros, de mi futuro. El té estaba listo. Me senté en mi silla favorita con la taza caliente entre las manos y miré por la ventana hacia las rosas que había plantado. Estaban floreciendo hermosas, a pesar de que las había cuidado sola. Tal vez era hora de aprender que yo también podía florecer sin ellos. Pero algo me decía que la guerra apenas había comenzado. 3 días pasaron en silencio absoluto. Ni una llamada, ni un mensaje, nada. Era como si Gilberto y Camila hubieran desaparecido de la faz de la tierra después de nuestra confrontación en el auto. Al principio, confieso que sentí un vacío extraño en el pecho. Después de tantos años de ceder a sus demandas, la quietud se sentía antinatural. Pero poco a poco, esa quietud se convirtió en algo parecido a la paz. El jueves por la mañana, mientras regaba mis rosas, escuché el sonido familiar de un motor diésel acercándose por la calle. Era el camión de la basura, pero algo era diferente. Se detuvo frente a mi casa en lugar de pasar de largo. Un hombre se bajó del asiento del conductor. Era alto, con el cabello canoso peinado hacia atrás y ojos amables arrugados por los años. Llevaba el uniforme de la empresa de limpieza, pero caminaba hacia mi puerta con pasos decididos. «¿Señora Ivana Chávez?», preguntó quitándose la gorra. «Sí, soy yo. Mi nombre es Claudio Salazar. ¿Puedo hablar con usted un momento? Es importante». Algo en su tono me hizo abrir la puerta completamente. «Por supuesto, pase». Claudio entró y se quedó de pie en mi sala, mirando alrededor con una expresión nostálgica. «Hace muchos años que no venía por este barrio», murmuró. «¿Se acuerda de la familia que vivía en la casa de la esquina? Los Salazar». Mi corazón se detuvo. «¿Claudio? Claudito Salazar». Él sonrió, y de repente pude ver al niño de 12 años que había conocido 30 años atrás. «El mismo, señora Ivana. Aunque ya no tan chiquito». Las lágrimas se agolparon en mis ojos. Claudio había sido el hijo de mi vecina más querida, doña Mercedes. Una familia humilde que había pasado por momentos muy difíciles cuando el padre de Claudio perdió el trabajo y se enfermó gravemente. «Dios mío, mijito, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu mamá?» «Mi mamá murió hace 5 años, señora Ivana. Pero hasta el último día se acordaba de usted. Siempre me decía, Claudio, nunca olvides lo que hizo por nosotros la señora Ivana. Ella nos salvó cuando nadie más quiso ayudarnos». Los recuerdos me invadieron como una avalancha. La familia Salazar había estado al borde de perder su casa cuando el padre se enfermó de cáncer. Yo había hipotecado mi propia casa para prestarles dinero para el tratamiento y los gastos mientras él no podía trabajar.
Nunca les pedí que me pagaran de vuelta. Siéntate, por favor, le dije señalando el sofá. ¿Quieres un café? No se moleste, señora. Vine porque necesito decirle algo muy importante. Se sentó en el borde del sofá, con las manos sobre las rodillas. Trabajo para la empresa de recolección de basura desde hace 15 años. Tengo rutas por toda la ciudad, incluyendo el barrio donde vive su hijo Gilberto. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Conoces a Gilberto? No personalmente, pero, señora Ivana, he escuchado cosas. Cosas que me preocupan mucho. ¿Qué tipo de cosas? Claudio se pasó la mano por el cabello y suspiró profundamente. El martes, después de su visita al banco, los escuché discutiendo en el jardín de su casa. Yo estaba recogiendo la basura de los vecinos y no pude evitar oír. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué escuchaste? Estaban muy alterados. Su nuera, Camila, gritaba que usted los había humillado, que tenían que encontrar otra manera de conseguir el dinero antes de que se vencieran sus deudas. ¿Qué deudas? Ahí es donde se pone feo, señora Ivana. Claudio se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Gilberto le debe dinero a gente muy peligrosa. No son bancos, son prestamistas ilegales. Apuestan en casinos clandestinos, al parecer. Deben más de $40,000 y les dieron hasta este viernes para pagar. El mundo se tambaleó a mi alrededor. Gilberto, apuesta. Eso no es todo. Claudio sacó su teléfono del bolsillo. Después de oír esa conversación, decidí investigar un poco más. Tengo un primo que trabaja en el registro civil y otro que es contador. Les pedí que revisaran algunas cosas. Me mostró la pantalla de su teléfono. Había fotografías de documentos oficiales. Mire esto. Su casa, la casa donde usted vive ahora, fue puesta como garantía de un préstamo que Gilberto sacó hace 6 meses. Él usó documentos falsificados para hacer creer que usted había firmado como aval. Las palabras se difuminaron frente a mis ojos. Eso no puede ser cierto. Lamentablemente, sí lo es. Y hay más. Claudio deslizó el dedo por la pantalla. Estos son los reportes de crédito de Gilberto y Camila. Deben dinero en 5 bancos diferentes, tienen tarjetas de crédito al máximo, y han pedido préstamos usando el nombre de usted como referencia. ¿Cómo conseguiste todo esto? Cuando le conté a mi primo lo que había escuchado, él se preocupó. ¿Recuerda lo que usted hizo por nuestra familia, señora Ivana? Decidimos investigar para protegerla. Me levanté de la silla y caminé hacia la ventana, tratando de procesar toda esta información. Mi hijo, el niño al que había criado con amor y sacrificio, había falsificado mi firma. Había puesto mi casa en riesgo. Había usado mi nombre para endeudarse. Hay algo más, dijo Claudio suavemente. El plan no era solo pedirle el dinero. Si usted hubiera dicho que no desde el principio, tenían preparado otro escenario. ¿Cuál? Iban a hacerla firmar papeles diciéndole que eran para el hospital, pero en realidad era una transferencia completa de todos sus bienes a nombre de ellos. Tengo aquí una copia de los documentos que ya tenían preparados. Saqué mi teléfono con manos temblorosas y marqué el número de mi médico de cabecera. Doctor Hermildo, soy Ivana Chávez. Necesito preguntarle algo muy importante. ¿Ha venido alguien preguntando por mi estado mental o mi capacidad para tomar decisiones? La respuesta me helió la sangre. Sí, señora Ivana. Su hijo vino la semana pasada preguntando si yo consideraba que usted estaba empezando a mostrar signos de demencia senil. Le dije que no, que usted está perfectamente lúcida, pero insistió mucho en que lo pusiera por escrito. Colgué el teléfono y me volteé hacia Claudio. Querían declararme incapaz mentalmente. Exacto. De esa manera podrían tomar control total de sus finanzas, sin que usted pudiera hacer nada para impedirlo. La traición era tan profunda, tan calculada, que me costaba respirar. No había sido un impulso desesperado. Había sido un plan meticulosamente diseñado para despojarme de todo lo que tenía. ¿Qué puedo hacer?, pregunté con voz quebrada. Claudio se puso de pie y caminó hacia mí. Yo terminé la preparatoria gracias a que usted pagó mis libros cuando mi papá estaba enfermo.
Estudié Derecho por las noches mientras trabajaba. Ahora soy abogado, aunque trabajo en la basura durante el día porque me gusta ayudar a limpiar la ciudad. ¿Eres abogado? Sí, señora. Y voy a ayudarla. Pero necesitamos actuar rápido. Sacó un folder de su camión. Aquí tengo copias de todos los documentos fraudulentos, los reportes de crédito, las grabaciones de las conversaciones que logré captar con mi teléfono y una declaración jurada de lo que presencié. Grabaciones. Cuando vi lo que estaba pasando, empecé a grabar cada vez que los escuchaba hablar. Es legal porque estaban en un espacio público, su jardín da a la calle. Me sentí mareada. ¿Qué dicen las grabaciones? Claudio conectó su teléfono a una pequeña bocina. Escuche esto. Es de ayer por la noche. La voz de Camila llenó mi sala. Si la vieja no suelta el dinero por las buenas, vamos a tener que usar el plan B. Ya tenemos los papeles listos para declararla loca. La voz de Gilberto respondió, no me gusta hacer esto, pero no tenemos opción. Si no pagamos el viernes, van a venir por nosotros. Deberías haber falsificado mejor su firma la primera vez. Ahora va a ser más difícil. La próxima vez lo haremos mejor. Una vez que tengamos control de sus cuentas, podremos pagar todas las deudas y hasta quedarnos con algo extra. La grabación terminó. Yo estaba temblando de pies a cabeza. Señora Ivana, dijo Claudio con voz firme, ellos van a venir mañana viernes a presionarla por última vez. Probablemente traigan papeles para que firme y tal vez hasta amenazas más directas. ¿Qué hago? Vamos a tenderles una trampa. Y vamos a asegurarnos de que paguen por todo lo que han hecho. Por primera vez en días, sonreí. No era una sonrisa de alegría, sino de determinación. ¿Qué necesitas que haga? Confíe en mí, señora Ivana. Es hora de que la justicia llegue a su casa. Esa noche no dormí ni un minuto. Me quedé despierta planeando cada detalle de lo que Claudio y yo habíamos diseñado. Era extraño sentir esta energía corriendo por mis venas después de tantos años de resignación. Por primera vez en décadas, yo tenía el control de la situación. A las 6 de la mañana del viernes, Claudio llegó con una camioneta diferente. No era el camión de basura, sino un vehículo personal discreto. Traía consigo a 2 personas más, una mujer joven con una cámara profesional y un hombre mayor con un maletín. Señora Ivana, le presento a Silvia Torres, periodista de investigación del canal local, y a don Severino Pacheco, notario público. Silvia me estrechó la mano con firmeza. Señora Chávez, cuando Claudio me contó su historia, supe inmediatamente que teníamos que ayudarla. Casos como el suyo son más comunes de lo que la gente imagina. Los hijos que estafan a sus padres mayores. ¿Van a filmar todo?, pregunté, sintiendo mariposas en el estómago. Solo si usted está de acuerdo, respondió Silvia. Pero sería muy valioso tener evidencia visual de lo que está a punto de suceder. Don Severino abrió su maletín y sacó varios documentos. Señora Ivana, estos son los papeles que necesitamos que firme para proteger legalmente todos sus bienes. Una vez que esté firmado y notarizado, ni su hijo ni nadie más podrá tocar su patrimonio sin su consentimiento explícito. Leí cada documento cuidadosamente. Establecían que yo estaba en pleno uso de mis facultades mentales, que nadie tenía poder legal sobre mis decisiones financieras, y que cualquier documento firmado previamente sin mi conocimiento quedaba anulado. ¿Esto realmente va a funcionar?, pregunté mientras firmaba. Completamente, aseguró don Severino. Además, hemos presentado una denuncia formal ante la Fiscalía por falsificación de documentos y fraude. En cuanto tengamos las pruebas de hoy, podrán proceder con las órdenes de arresto. Claudio revisó su reloj. Según lo que escuché ayer, van a venir alrededor de las 10 de la mañana. Tenemos tiempo para preparar todo. Silvia comenzó a instalar pequeñas cámaras en lugares estratégicos de mi sala. Eran tan pequeñas que apenas se notaban. Estas van a captar todo el audio y video. También tengo un micrófono inalámbrico que puede llevar usted bajo su blusa. Me sentía como una espía en una película. Después de tantos años de ser la víctima, ahora yo era la que tendía la trampa. Recuerde, me instruyó Claudio, deje que ellos hablen primero. Que se condenen con sus propias palabras.
Nosotros estaremos escuchando todo desde la camioneta estacionada en la esquina. A las 9:30, mis aliados se retiraron. Me quedé sola en mi casa, esperando. Me serví una taza de té para calmar los nervios y me senté en mi silla favorita. El micrófono bajo mi blusa se sentía extraño, pero me recordaba que no estaba realmente sola en esto. A las 10 en punto exacto, escuché el BMW de Gilberto estacionándose frente a mi casa. Esta vez no vinieron solos. Había un tercer hombre con ellos, alguien que no reconocí. Era corpulento, con tatuajes en los brazos y una expresión intimidante. Tocaron la puerta con golpes fuertes, impacientes. «Buenos días», dije al abrir, fingiendo sorpresa de ver al extraño. «¿Quién es su amigo?» «Es Tallés», respondió Gilberto sin más explicación. «¿Podemos pasar?» «Por supuesto, pasen». Los tres entraron y se posicionaron de manera que me bloqueaban la salida. Era una táctica de intimidación obvia, pero ya no me asustaba. Sabía que cada movimiento estaba siendo grabado. «Mamá», comenzó Gilberto con un tono falso de preocupación, «hemos estado pensando mucho estos días. Nos dimos cuenta de que tal vez fuimos muy duros contigo el martes». «¿Ah, sí?» «Sí. Entendemos que te asustaste con la cantidad de dinero. Por eso trajimos una alternativa más fácil para ti». Camila se acercó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Ivana, querida suegra, no queremos que te estreses. Por eso pensamos que sería mejor si simplemente nos das acceso a tus cuentas bancarias. Así nosotros podemos manejar todo sin molestarte». «¿Acceso a mis cuentas?» «Exacto», intervino Gilberto sacando unos papeles de un sobre. «Solo necesitas firmar estos documentos y nosotros nos encargamos de todo. Tú ya no tienes que preocuparte por nada». Miré los papeles. Eran exactamente lo que Claudio había predicho, documentos de transferencia de poder financiero completo. «No entiendo muy bien esto», dije fingiendo confusión. «¿Qué significa exactamente?» «Significa», dijo Tallés con voz grave, «que tus problemas van a terminar. Tu hijo y su esposa van a cuidar de ti, y tú no vas a tener que tomar decisiones difíciles nunca más». Su tono era claramente amenazante. Era obvio que no había venido como amigo de la familia. «Pero yo no quiero que nadie más maneje mi dinero», respondí con voz temblorosa, actuando como la anciana asustada que ellos esperaban ver. «Mamá», Gilberto se sentó a mi lado en el sofá, demasiado cerca. «Tú ya estás grande. Te estás volviendo olvidadiza. El otro día ni siquiera recordabas que habías prometido ayudarnos con el dinero». «Yo nunca prometí». «¿Ves?», interrumpió Camila. «Ya ni te acuerdas. Por eso es mejor que nosotros nos encarguemos». «Señora», dijo Tallés acercándose más, «su hijo me pidió que viniera porque está preocupado por usted. Dice que está empezando a actuar de manera extraña, que tal vez necesita ayuda profesional». «Ayuda profesional». «Un hogar de ancianos», explicó Gilberto. «Un lugar donde puedan cuidarte mejor que aquí sola». La amenaza era clara. Si no firmaba los papeles, me internarían en un asilo. «Pero yo no quiero irme de mi casa», dije con lágrimas reales en los ojos. La crueldad de lo que estaban haciendo me dolía profundamente, incluso sabiendo que era parte del plan. «No tienes opción, mamá. Ya hablé con el doctor. Él está de acuerdo en que necesita supervisión constante». Era mentira. Yo había hablado con el doctor Hermildo apenas ayer y él había confirmado que nunca había dicho tal cosa. «Mira, vieja», dijo Tallés perdiendo la paciencia, «esto puede ser fácil o puede ser difícil. Tu hijo me debe dinero a mí y a mis socios. Mucho dinero. Si no pagamos hoy, van a pasar cosas muy desagradables». «¿Le debes dinero a este hombre?», le pregunté a Gilberto directamente. Son préstamos de negocios, mamá. Inversiones que salieron mal». «¿Cuánto dinero?» $43,000, respondió Tallés. «Más los intereses del retraso. En total, $50,000. Exactamente lo que tienes en el banco». «¿Cómo sabes cuánto tengo en el banco?» «Tu hijo me lo dijo», Tallés sonrió de manera siniestra. «También me dijo que eres muy generosa con la familia». Camila se arrodilló frente a mi silla. «Ivana, por favor. Si no firmas estos papeles, van a lastimar a Gilberto.
¿Quieres que le pase algo malo a tu único hijo? Las lágrimas corrían por mis mejillas ahora. No por miedo, sino por la traición absoluta. Mi hijo había traído a un criminal a mi casa para amenazarme. Había puesto mi vida en peligro por sus deudas de juego. ¿Y si firmo? Pregunté con voz quebrada. Si firmas, dijo Gilberto tomando mi mano, todo va a estar bien. Pagaremos las deudas, tú te quedas en tu casa, y nosotros venimos a visitarte más seguido. ¿Me lo prometes? Te lo prometo, mamá. Otra mentira. En las grabaciones que Claudio había capturado, habían hablado de vender mi casa inmediatamente después de obtener el control de mis bienes. Está bien, susurré tomando la pluma que me ofrecía Camila. ¿Dónde firmo? Los tres sonrieron con triunfo. Tallés se relajó visiblemente. Habían ganado, o eso creían. Acerqué la pluma al papel y justo antes de firmar, levanté la vista hacia Gilberto. Solo una pregunta más, hijo. ¿Tú realmente crees que soy una mujer senil que no puede tomar sus propias decisiones? Mamá, ya hablamos de esto. ¿Sí o no, Gilberto? Él miró nerviosamente a Tallés y luego a Camila. Sí, mamá. Creo que necesitas ayuda. Ya veo. Dejé la pluma sobre la mesa. ¿Y tú, Camila? ¿También crees que soy una vieja loca? Ivana, no uses esas palabras, pero, sí, creo que sería mejor sí. Perfecto, dije con una sonrisa que los descolocó completamente. En ese caso, no voy a firmar nada. El silencio que siguió fue total. Los tres me miraron como si hubiera perdido la cabeza. ¿Qué dijiste?, preguntó Tallés con voz peligrosa. Dije que no voy a firmar nada. ¿Y saben por qué? Me puse de pie con una dignidad que no había sentido en años. Porque una mujer senil y loca como yo ya llamó a la policía. Las palabras cayeron sobre la sala como una bomba. Tallés se enderezó inmediatamente, sus ojos escaneando las ventanas. Camila se puso pálida como un papel. Gilberto se quedó con la boca abierta, mirándome como si nunca me hubiera visto antes. ¿Qué?, tartamudeó mi hijo. ¿De qué hablas, mamá? Hablo de que ustedes tres acaban de confesar ante cámaras y micrófonos que vinieron aquí a amenazar a una anciana para robar sus ahorros de toda la vida. Tallés se movió hacia la puerta, pero yo levanté la mano. Oh, no se preocupe, señor Tallés. Afuera hay varias unidades policiales esperando. No creo que llegue muy lejos. Como si lo hubiera conjurado con mis palabras, el sonido de sirenas comenzó a acercarse por la calle. Primero una, luego dos, después varias. Esto no puede estar pasando, murmuró Camila, corriendo hacia la ventana. Gilberto, hay 5 patrullas afuera. Mamá, Gilberto se acercó a mí con las manos extendidas. Por favor, diles que fue un malentendido. Somos familia, tú no vas a... Familia. Lo interrumpí con una risa amarga. ¿La familia trae criminales a amenazar a sus madres? La familia falsifica documentos para robar casas. Los ojos de Gilberto se agrandaron. ¿Cómo sabes? Sé todo, Gilberto. Sé que pusiste mi casa como garantía de tus préstamos ilegales. Sé que falsificaste mi firma. Sé que planeabas declararme mentalmente incapaz para robar todos mis ahorros. Los golpes en la puerta fueron fuertes y autoritarios. Policía. Abran la puerta. Voy, dije caminando tranquilamente hacia la entrada. No, gritó Tallés agarrándome del brazo. No vas a abrir esa puerta, vieja. Suéltela, ordenó una voz desde afuera. Sabemos que está ahí dentro, Tallés Dainais. La casa está rodeada. Tallés me soltó y corrió hacia la ventana trasera. La abrió e intentó salir, pero inmediatamente se escucharon más voces. ¡Alto! Manos arriba. Abrí la puerta y 5 oficiales entraron rápidamente. Detrás de ellos venían Claudio, Silvia con su cámara, y don Severino con su maletín. ¿Está usted bien, señora Chávez?, preguntó el oficial al mando. Estoy perfecta, oficial. Gracias por llegar tan rápido. Gilberto y Camila estaban pegados contra la pared, temblando. Tallés había sido esposado en el jardín trasero y lo trajeron de vuelta a la sala. Tenemos orden de arresto para los 3, informó el oficial.
fraude, falsificación de documentos, intimidación a adulto mayor y extorsión. Mamá, suplicó Gilberto mientras le ponían las esposas. Por favor, tú no entiendes. Necesitaba ese dinero o me iban a matar. Y por eso decidiste matarme a mí primero, le respondí. Matarme emocionalmente, robándome todo por lo que trabajé. No es lo mismo. Para mí sí lo es. Silvia se acercó con su cámara. Señora Chávez, ¿podría decirnos qué sintió cuando descubrió que su propio hijo planeaba estafarla? Miré directamente a la cámara, luego a Gilberto. Sentí que el hijo que crié había muerto hace mucho tiempo. El hombre que veo aquí es un extraño que lleva su nombre. Mamá, no digas eso. Gilberto luchaba contra las esposas. Sigo siendo tu hijo. Mi hijo nunca habría traído a un criminal a mi casa. Mi hijo nunca habría falsificado mi firma. Mi hijo nunca me habría amenazado con internarme en un asilo. Camila finalmente encontró su voz. Ivana, tú no entiendes las presiones que tenemos. Los gastos, las deudas, todo es muy caro. ¿Y cuáles son mis presiones, Camila? ¿Acaso mi comida no cuesta? ¿Mis medicamentos son gratis? ¿Mi casa se mantiene sola? Eso es diferente. Tú ya viviste tu vida. Ahí está, grité señalándola. Ahí está la verdad. Para ti, una mujer de 70 años ya no tiene derecho a vivir con dignidad. El oficial principal tomó notas mientras hablábamos. Señora Chávez, tenemos las grabaciones que nos proporcionó el señor Salazar. También tenemos los documentos falsificados y la evidencia de los préstamos ilegales. ¿Qué grabaciones?, preguntó Gilberto desesperado. Claudio se adelantó. Las conversaciones que tuvieron en su jardín los últimos días. Todo está registrado. Tú. Gilberto miró a Claudio con odio. ¿Y tú quién diablos eres? Soy alguien que nunca olvidó lo que su madre hizo por mi familia cuando nadie más nos ayudó. Oficial, intervino don Severino. Aquí tengo los documentos notarizados que protegen todos los bienes de la señora Chávez. Cualquier transacción hecha sin su consentimiento queda legalmente anulada. Perfecto. Los necesitaremos para el caso. Mientras se llevaban a los 3 detenidos, Gilberto se volteó hacia mí una última vez. Mamá, cuando salga de esto, voy a recuperar a mi familia. No puedes destruir 30 años de relación por dinero. Yo no destruí nada, Gilberto. Tú lo hiciste cuando decidiste que tu madre valía menos que tus deudas de casino. No es verdad. ¿No? Dime una cosa, en todos estos años, ¿alguna vez me preguntaste si yo tenía sueños propios? ¿Si había algo que yo quisiera hacer con mi dinero? ¿Si tenía miedo sobre mi vejez? Gilberto se quedó en silencio. Nunca, continué. Para ti, yo solo existía para darte cosas. Nunca fui una persona completa, solo era tu alcancía personal. Eres mi madre. Se supone que me tienes que ayudar. Te ayudé durante 45 años. Te di amor, educación, oportunidades y más dinero del que podía permitirme. Pero ayudar no significa convertirme en tu esclava. Los oficiales se lo llevaron mientras él seguía gritando. Esto no va a quedar así. Vas a necesitarme algún día y no voy a estar. Cuando finalmente se fueron, la casa quedó en silencio. Silvia guardó su cámara y don Severino organizó sus papeles. ¿Cómo se siente?, me preguntó Claudio. Me senté en mi silla favorita y respiré profundamente por primera vez en días. Vacía, respondí honestamente. Pero también, libre. Va a estar bien sola esta noche. He estado sola durante años, mijito. La diferencia es que ahora es por elección propia. Silvia se acercó. Señora Chávez, me gustaría hacer un reportaje completo sobre su caso. Hay muchas personas mayores que están pasando por situaciones similares. Su historia podría ayudarlas. ¿Cree que vale la pena? Absolutamente. Usted demostró que las víctimas pueden convertirse en sobrevivientes, que la edad no significa indefensión. Después de que todos se fueron, caminé por mi casa silenciosa. En la mesa estaban los papeles que Gilberto había traído, los documentos con los que pretendía robarme toda mi vida.
Los tomé y caminé hacia la chimenea que no había usado en meses. Encendí un fósforo y los vi arder lentamente. Mientras las llamas consumían los papeles, sentí como si también estuvieran quemando las cadenas invisibles que me habían atado durante años. Las cadenas del miedo, de la culpa maternal, de la necesidad desesperada de ser amada incluso cuando ese amor era falso. Miré la fotografía de nuestra graduación, la misma que había observado tantas veces durante los últimos días. Pero ahora la veía diferente. El Gilberto de esa foto ya no existía. Tal vez nunca había existido realmente. Tomé la fotografía y la puse boca abajo en el cajón. No la iba a botar, porque había sido parte de mi historia. Pero tampoco la iba a seguir mirando todos los días, alimentando una nostalgia por algo que había resultado ser una ilusión. Era hora de crear nuevos recuerdos. Recuerdos donde yo fuera la protagonista de mi propia vida, no solo un personaje secundario en la vida de otros. Por primera vez en décadas, el futuro se veía lleno de posibilidades en lugar de obligaciones. La noticia se extendió como fuego en pasto seco. Al día siguiente, el reportaje de Silvia apareció en todos los noticieros locales. Abuela héroe expone a hijo estafador era el titular que se repetía en televisión, radio y redes sociales. Mi teléfono no paraba de sonar con llamadas de periodistas, vecinos y hasta personas desconocidas que querían felicitarme. Pero las llamadas que más me dolieron fueron las que no llegaron. Ni Gilberto ni Camila intentaron contactarme desde la cárcel. Era como si hubieran decidido que, después de ser descubiertos, yo ya no valía ni siquiera el esfuerzo de una disculpa falsa. El lunes por la mañana, Claudio llegó con noticias. Señora Ivana, tengo información sobre el proceso legal. Siéntate. Mijito. ¿Qué pasó? Gilberto y Camila fueron formalmente acusados de fraude en primer grado, falsificación de documentos y extorsión. Tallés tiene cargos adicionales por intimidación y amenazas. Sus abogados están pidiendo acuerdos para evitar juicio. ¿Qué tipo de acuerdos? Quieren que usted retire los cargos a cambio de que ellos devuelvan todo el dinero que le deben y firmen una orden de restricción voluntaria. Me quedé en silencio, procesando la información. ¿Cuánto tiempo pasarían en prisión si no acepto el acuerdo? Gilberto y Camila podrían enfrentar entre 5 y 10 años. Tallés, con sus antecedentes, podría conseguir hasta 15 años. ¿Y tú qué me aconsejas? Claudio se inclinó hacia adelante. Legalmente, usted tiene un caso sólido para llevarlos a juicio. Pero emocionalmente, solo usted puede decidir si quiere pasar los próximos años de su vida en tribunales. Esa tarde, mientras regaba mis rosas, llegó una visita inesperada. Era una mujer mayor, elegantemente vestida, que caminaba con bastón pero con dignidad evidente. «¿Señora Ivana Chávez?», preguntó con voz clara. «Sí, soy yo. Mi nombre es Dolores Ortega. Vi su historia en las noticias y tenía que venir a conocerla. Por favor, pase. ¿Le puedo ofrecer algo de tomar?» «Un té estaría perfecto, gracias». Mientras preparaba el té, doña Dolores me contó su historia. «Tengo 82 años. Hace 3 años, mi hija y mi yerno me convencieron de vender mi casa y mudarme con ellos. Dijeron que era por mi seguridad, que ya no debía vivir sola». «¿Y qué pasó?» «Me trataron como una sirvienta gratuita. Cuidaba a sus hijos, cocinaba, limpiaba, y encima me quitaron mi pensión completa. Decían que era para gastos familiares. Cuando protesté, me amenazaron con echarme a la calle». «¿Cómo salió de esa situación?» «Una noche escuché a mi hija hablando por teléfono con su hermano. Planeaban internarme en un asilo público barato y quedarse con el dinero de la venta de mi casa». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mi propio sangre». «¿Qué hizo?» «Lo mismo que usted. Busqué ayuda legal, recuperé mi independencia y ahora vivo en un apartamento pequeño, pero es mío». Tomó un sorbo de té. Su historia me dio esperanza de que hice lo correcto. Durante los siguientes días, llegaron más visitas similares. Mujeres mayores que habían visto el reportaje y venían a compartir sus experiencias. Algunas habían logrado escapar de situaciones de abuso financiero, otras seguían atrapadas y buscaban consejo. Me di cuenta de que mi casa se había convertido en un refugio informal para mujeres que habían descubierto que el amor familiar tenía precio,
y que ellas habían estado pagando con sus vidas enteras. El miércoles por la tarde, recibí una llamada que no esperaba. Mamá. La voz de Gilberto sonaba quebrada, diferente. Gilberto. Mamá, por favor, necesito hablar contigo. Los abogados dicen que puedes retirar los cargos y todo esto puede terminar. ¿Y por qué haría eso? ¿Por qué? Porque soy tu hijo. ¿Ah, sí? ¿Y cuándo te acordaste de eso? ¿Antes o después de que te arrestaran? Mamá, por favor. Camila está embarazada. ¿Quieres que nuestro bebé nazca con su padre en prisión? La noticia me golpeó como un puñetazo. Embarazada. De 3 meses. Por eso necesitábamos tanto el dinero. Para preparar todo para el bebé. ¿Y no se te ocurrió decirme que iba a ser abuela otra vez? En lugar de inventar una enfermedad falsa. Es que sabíamos que ibas a hacer preguntas, que ibas a querer involucrarte, y nosotros queríamos manejar todo solos. ¿Manejar todo solos? Con mi dinero. Mamá, por favor. Te prometo que si retiras los cargos, vamos a cambiar. Vamos a incluirte en la vida del bebé. Vas a ser la abuela que siempre quisiste ser. Colgué el teléfono sin responder. Mi corazón latía fuertemente. Un bebé. Otro nieto que tal vez crecería pensando que sus abuelos eran cajeros automáticos emocionales. Esa noche no pude dormir. La noticia del embarazo había removido sentimientos que creía haber enterrado. La parte de mí que había sido madre por encima de todo empezó a preguntarse si estaba siendo demasiado dura. Al día siguiente, Claudio notó mi estado de ánimo. ¿Qué pasó, señora Ivana? Se ve preocupada. Le conté sobre la llamada y el embarazo. Él escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. ¿Y qué siente sobre la noticia?, me preguntó finalmente. Confundida. Una parte de mí quiere conocer a ese bebé, quiere ser abuela. Pero otra parte sabe que si retiro los cargos, estaré enseñándoles que pueden hacer cualquier cosa porque siempre voy a perdonar. ¿Puedo contarle algo personal? Por supuesto. Mi padre era alcohólico. Durante años, mi madre lo perdonaba cada vez que gastaba el dinero de la comida en alcohol, cada vez que llegaba borracho y nos gritaba, cada vez que nos pegaba. Siempre decía, es su padre, tienen que entenderlo, él los ama a su manera. ¿Qué pasó? Siguió empeorando porque sabía que no había consecuencias reales. Hasta que un día casi mata a mi hermana menor en uno de sus episodios. Ahí mi madre finalmente dijo basta. ¿Y se recuperó tu padre? Sí, pero solo después de tocar fondo completamente. Solo cuando se dio cuenta de que había perdido a su familia para siempre, buscó ayuda real. El perdón sin consecuencias no ayuda a nadie, señora Ivana. Solo permite que el abuso continúe. Sus palabras resonaron en mi mente durante horas. Esa tarde, tomé una decisión. Llamé al fiscal encargado del caso. Señor Hermildo, soy Ivana Chávez. Quiero que proceda con todos los cargos contra mi hijo y mi nuera. No voy a retirar la denuncia. ¿Está segura, señora Chávez? Su abogado mencionó que había surgido nueva información familiar. Estoy completamente segura. Mi futuro nieto merece crecer con padres que entiendan la diferencia entre el bien y el mal. Y yo merezco vivir mis últimos años con dignidad. Entendido. Procederemos según lo planificado. Esa noche, por primera vez desde el arresto, dormí profundamente. Había tomado la decisión más difícil de mi vida, pero también la más correcta. Cuando despertó el viernes, había un sobre bajo mi puerta. Era una carta de Camila. Ivana, espero que estés contenta. Por tu culpa, mi bebé va a nacer con padres en prisión. Espero que valga la pena tu venganza. Cuando seas vieja y estés sola, recuerda que tuviste la oportunidad de tener familia y la desperdiciaste por dinero. Leí la carta 2 veces y luego la puse con los otros documentos del caso. Incluso desde la cárcel, seguían tratando de manipularme, de hacerme sentir culpable por defenderme. Pero ya no funcionaba. Había aprendido la diferencia entre ser madre y ser víctima. Entre amar y ser utilizada. Entre perdonar y permitir el abuso. El lunes siguiente comenzaría el juicio. Y por primera vez en mi vida, yo iba a ser la protagonista de mi propia historia de justicia.
El juicio duró 2 semanas. Cada día me levantaba temprano, me vestía con mi mejor ropa y caminaba hacia el tribunal con la dignidad que había recuperado. Ya no era la anciana asustada que había sido manipulada durante años. Era una mujer que había decidido pelear por su derecho a existir con respeto. Silvia documentó todo el proceso. Su reportaje había generado tanto interés que el canal decidió hacer un especial completo sobre el abuso financiero a personas mayores. Cada día llegaban cartas de apoyo de mujeres de toda Latinoamérica que habían vivido situaciones similares. El día de mi testimonio, miré directamente a Gilberto y Camila mientras narraba cada detalle de su plan. Sus abogados trataron de retratarme como una anciana confundida que había malinterpretado las intenciones de su familia amorosa, pero las grabaciones hablaban por sí solas. Cuando el juez leyó el veredicto, sentí como si un peso de décadas se levantara de mis hombros. Gilberto fue sentenciado a 6 años de prisión. Camila a 4 años, con reducción por embarazo. Tallés recibió 12 años. Además, fueron obligados a pagar una multa de $20,000 en daños y perjuicios. Después del veredicto, Gilberto pidió hablar conmigo. 5 minutos, dijo el oficial de custodia. Mi hijo se veía diferente. Más delgado, con ojeras profundas. Las semanas en prisión preventiva lo habían cambiado. Mamá, comenzó con voz quebrada, sé que no merezco tu perdón, pero necesito que sepas que lamento todo. ¿Todo qué exactamente? Haberte utilizado. Haberte mentido. Haberte puesto en peligro. Las lágrimas corrían por sus mejillas. No sé cuándo me convertí en esta persona. Yo sí lo sé, respondí con calma. Te convertiste en esto el día que decidiste que mis sentimientos valían menos que tus necesidades. ¿Hay alguna posibilidad de que algún día puedas perdonarme? Lo miré durante un largo momento. Gilberto, yo te perdono. Pero perdonar no significa olvidar. No significa permitir que vuelva a pasar. Podrás conocer a tu nieto cuando nazca. Tu hijo va a nacer en prisión porque ustedes eligieron el camino de la mentira y el robo. Yo no los puse ahí. Ustedes se pusieron ahí solos. Mamá. Se acabó el tiempo, anunció el oficial. Mientras se lo llevaban, Gilberto gritó: Te amo, mamá. Siempre te he amado. Y yo a ti, respondí en voz baja. Pero amar no significa ser tonta. 3 meses después del juicio, mi vida había cambiado completamente. El dinero de la multa lo doné a una organización que ayuda a personas mayores víctimas de abuso familiar. El reportaje de Silvia había ganado un premio nacional de periodismo. Pero lo más importante era cómo me sentía cada mañana al despertar. Por primera vez en décadas, mis días me pertenecían completamente. Había convertido parte de mi casa en un centro de apoyo informal. 2 veces por semana, mujeres mayores venían a compartir sus historias y buscar consejo. Algunas llegaban asustadas, otras furiosas, todas necesitadas de saber que no estaban solas. Claudio se había convertido en mi abogado oficial y en el hijo que nunca tuve. Sus visitas ya no eran por obligación o necesidad, sino por genuino cariño. Me ayudaba con los casos legales de las mujeres que buscaban ayuda. Una tarde, mientras organizaba cartas de agradecimiento que llegaban de toda América Latina, sonó el timbre. Era una joven con un bebé en brazos. Señora Ivana. Sí, mijita. Soy Rosana, la hermana de Camila. Este es Santiago, su nieto. Mi corazón se detuvo. El bebé tenía apenas unos meses, con ojos grandes y curiosos que me miraban sin juicio. Camila está en prisión, continuó Rosana, y me pidió que viniera a pedirle si podía conocer al bebé. ¿Y tú qué opinas? Yo creo que usted hizo lo correcto. Mi hermana y Gilberto necesitaban enfrentar las consecuencias de sus actos. Se sentó en mi sofá sin invitación. Pero este niño es inocente. Miré al bebé. Tenía la nariz de Gilberto cuando era pequeño, pero los ojos eran diferentes. Más alertas, más inteligentes. ¿Cómo puedo saber que no me estás mintiendo como ellos? Rosana sonrió. Porque yo tengo trabajo propio, casa propia y nunca le he pedido dinero a nadie. Vine porque creo que este niño merece conocer a su abuela, y usted merece decidir si quiere conocerlo. Durante las siguientes 2 horas, Santiago durmió en mis brazos mientras Rosana y yo hablamos.
Era diferente sostener a este bebé. No había expectativas, no había manipulación. Solo un niño que necesitaba amor sin condiciones. ¿Puedo venir a visitarla de vez en cuando?, preguntó Rosana al despedirse. Puedes venir cuando quieras, pero con una condición. ¿Cuál? Si alguna vez necesitas algo, me lo pides directamente. Nada de manipulaciones, nada de mentiras, nada de chantajes emocionales. Trato hecho. Después de que se fueron, me senté en mi jardín entre las rosas que había plantado. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de colores dorados y rosados. Por primera vez en años, el futuro no me daba miedo. Saqué mi teléfono y marqué el número de Silvia. Silvia, soy Ivana. Tengo una propuesta para ti. Dime, señora. ¿Qué te parece si hacemos un programa regular? Algo como Mujeres que no se rinden, donde compartamos historias de mujeres mayores que recuperaron su poder. Me encanta la idea. Y usted sería la conductora. ¿Por qué no? Ya aprendí que nunca es demasiado tarde para empezar algo nuevo. Esa noche, antes de acostarme, escribí en el diario que había empezado a llevar después del juicio. Hoy cumplí 71 años. No fue el cumpleaños que había imaginado hace 2 años, cuando todavía creía que ser buena madre significaba sacrificar todo por hijos ingratos. Hoy lo celebré con mujeres que han encontrado su fuerza, con un abogado que me ayuda por cariño real, y con la promesa de conocer a un nieto sin que eso signifique convertirme otra vez en víctima. He aprendido que la soledad elegida es mejor que la compañía tóxica. Que perdonar no significa ser tonta. Que una mujer de 70 años puede empezar de nuevo las veces que sea necesario. Mi hijo está en prisión, mi nuera también, pero por primera vez en décadas, yo estoy verdaderamente libre. Cerré el diario y miré por la ventana hacia la calle silenciosa. Mañana sería otro día lleno de posibilidades que yo iba a elegir. Ya no era la madre que se sacrificaba en silencio. Era Ivana Chávez, una mujer completa, con derecho a soñar, a equivocarse, a vivir. Y apenas estaba empezando. Queridas amigas que me acompañaron en esta historia, si alguna de ustedes está viviendo algo similar, recuerden, nunca es demasiado tarde para defenderse. El amor verdadero no pide que entreguemos nuestra dignidad a cambio. Ustedes valen mucho más que lo que otros quieren hacerles creer. Si esta historia las ayudó de alguna manera, déjenme un comentario contándome su experiencia. Sus historias importan, sus voces importan, ustedes importan. Con todo mi cariño y respeto, hasta la próxima historia.